Entonces voy a dar inicio a la charla. Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Serna, soy residente de primer año de medicina de urgencias y me compete presentarles hoy el tema de crisis asmática en el bloque de temas de neumología. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de asma, realmente estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, pero tenemos que entender que muy seguramente ese proceso crónico si bien puede no manifestarse siempre con unos síntomas muy graves, unos síntomas que hagan que el paciente vaya muy seguido al servicio de urgencias, este principio del concepto va a ser muy importante en la medida de que esa inflamación crónica va a producir una serie de cambios anatómicos en la vía respiratoria. Y eso finalmente lo único que nos va a llevar a entender o pensar es que va a producir un cuadro cada vez más severo, más profundo, en donde el paciente no va a mejorar muy seguidamente con el tratamiento que se hace, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver que hay un concepto también de hiperreactividad asociada, entonces entendemos dentro del concepto de asma que estos pacientes hacen una reacción inflamatoria, como vamos a ver en la fisiopatología, a alergenos de cualquier tipo, a contaminación, polución, incluso pues eh, algunas sustancias como pues ambientales en el lugar de trabajo o también una hiperreactividad desencadenada por un patógeno, sea bacterias, virus, incluso parásitos. Y que cuando hablamos de asma, estamos hablando entonces de una limitación al flujo aéreo y que todos esos principios o todos estos puntos que acabamos de explicar nos van a producir un espectro de síntomas, ¿cierto? Que nosotros desde ya vamos a pensar o vamos a entender o vamos a enfocar como si fueran siempre sibilancias o disnea, pero vamos a ver que el espectro diferencial de esos síntomas va a ser muy amplio. Entonces, las guías GINA, que son como las pautas de manejo de esta condición, lo mismo, nos definen que es una enfermedad heterogénea, que tiene un componente inflamatorio, pero agregan un variable del tiempo y de la intensidad de los síntomas, que eso ya lo explicamos. Entonces, pueden ser síntomas que se desarrollan súbitamente, pero que no generan una consulta a urgencias porque el paciente pues, puede tratarse o mejorar en el tiempo, o intensidades severas. Y esto es muy importante porque en el concepto de urgencias nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las condiciones que van a amenazar la vida de ese paciente con asma. Entonces, no siempre el paciente que llegue o que veamos bien va a verse tan bien como el que puede llegar con mucha disnea, vaya a ser que no va a responder al tratamiento. Entonces, esa intensidad también va a ser muy importante en la definición, incluyendo el abordaje de la limitación variable o reversible que conocemos pues a los flujos expiratorios, entendiendo que el asma es una condición puramente obstructiva más que restrictiva. Entonces, dentro del proceso de exacerbación, nosotros vamos a ver que en Latinoamérica y a nivel mundial el asma ha ido aumentando en su condición. Entonces es una patología que ocurre a lo largo del mundo independientemente del nivel de desarrollo, pero en los últimos años ha aumentado su prevalencia. Este estudio es muy interesante porque fue un estudio muy amplio de casi 100 países, 2 millones de población, y lo que se quiso era ver si realmente la enfermedad estaba aumentando en su prevalencia y en su incidencia. Y acá se puede ver que como resultado principal en América Latina se encontró que realmente sí está aumentando y que hasta en los adolescentes puede tener un aumento en su incidencia hasta el 18% y en los escolares hasta el 21%. Entonces, eso también nos tiene que hacer entender que es una enfermedad que cada vez más pues, vamos a tener contacto con ella. En Colombia estamos hablando que corresponde casi a un 5 millones de personas que tienen la enfermedad, lo que corresponde a un 12%, y que es la novena causa de discapacidad laboral o estudiantil. Entonces es muy importante impactar de manera positiva en esta condición. Vamos a ver que el 43% de los pacientes con asma no tiene un control adecuado de la enfermedad y esto se vuelve algo muy importante porque control adecuado de la enfermedad no es que yo ya me siento un poco mejor. Vamos a ver que no, es simplemente que el paciente se sienta 100% bien y tenga una calidad de vida adecuada, una actividad física adecuada y que no esté restringida por la enfermedad. Y que si bien la mortalidad ha disminuido, vamos a ver que en Colombia para el 2016
todavía se morían por año 180 personas. La mortalidad es baja en el contexto de la crisis asmática, casi siempre se va a asociar con la predisposición que tiene el paciente a desarrollar la crisis, los errores en el manejo y la demora en la atención, en recibir la atención médica. Estos tres grupos son muy importantes porque el error en el manejo casi siempre, pues digamos, no es médico, y hemos visto que los pacientes también recurren a muchos tratamientos empíricos que no tienen mucha evidencia o soporte científico y que terminan por empeorar o exacerbar esa inflamación y ese remodelamiento de la vía aérea. Entonces, esto también se vuelve un factor de riesgo importante que tenemos que interrogar en los pacientes. Y la demora en la atención es más que todo no porque el paciente no quiera consultar, sino que está enseñado a estar mal controlado, y eso genera un cambio en la percepción de sus síntomas y eso lo hace llevar a consultar en los momentos donde ya él siente que realmente no mejora, o sea, tiene un pronóstico de pronto más malo porque ha usado y ha abusado del tratamiento en su casa, y eso hace que de pronto el tratamiento que nosotros le vayamos a ofrecer, que en una primera instancia puede ser el mismo que él ya venía usando, digamos los beta 2, y eso va a hacer entonces que, como vamos a ver más adelante, todos esos receptores que ya están sensibilizados no respondan igual. O por el contrario, que el paciente tenga una mejoría leve que le genere una falsa percepción de mejoría sin que tenga una total recuperación de su crisis asmática. Entonces, toda esa demora a la hora de consultar a urgencias va a impactar en el pronóstico final. ¿Qué se define entonces como un asma severa? Vamos a ver que es la que clínicamente hablando nos define un paciente que no se ve bien. Entonces está hablando entrecortado, se inclina en posición de trípode, está agitado, usa los músculos accesorios, obviamente va a tener una frecuencia respiratoria mayor a 30, está taquicárdico y algo muy importante, que está desaturado o con saturaciones límites. Y esto es un factor muy importante a la hora de nosotros evaluar y clasificar un paciente en el servicio de urgencias con una crisis asmática. Incluso es mucho más sensible la saturación que los signos vitales aislados. Un paciente que tiene historia de asma y vemos que está saturando 90 y con ganas de desaturarse más, nos debe alertar a que eso es un factor de riesgo a que el paciente esté cursando con un asma severa. ¿Qué nos dice la guía GINA? Que también pues es como una definición más operativa del asma severa. Todo paciente que tenga asma ya confirmado y que esté usando la escala 4 y 5 de manejo según el manejo pues, de la GINA para tratamiento ambulatorio del asma, o sea, que esté con corticoides inhalados, que tenga terapias beta 2 de larga acción, que esté con antileucotrienos y que eso lo haya usado en el último año o por más del 50% del desarrollo del año antes de realizar una crisis de asma. Entonces, ese antecedente y los fármacos que el paciente viene usando también van a ser muy importantes a la hora de nosotros enfocar estos pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces que si un paciente ingresa a urgencias y tiene un perfil de disnea, está sibilante, satura bien, pero viene usando estos medicamentos, nosotros tenemos que ubicarnos en el principio o en un principio en que ese paciente puede tener un riesgo moderado y grave para estar desarrollando un cuadro de asma. En cuanto al concepto de asma no controlada, ¿cómo lo definimos? Entonces, es al menos alguno de estos criterios y podemos tener entonces un pobre control de síntomas, que en esto no me voy a detener mucho, simplemente este cuestionario, el ACQ, nos va a permitir orientar a si ese paciente tiene una asma no controlada. Entonces, estas 5 preguntas que van a determinar si en la última semana el paciente tenía síntomas en la noche, estuvo despertándose mucho por la mañana con síntomas graves, está limitado en sus actividades diarias, no ha notado falta de aire debido al asma o tuvo muchos silbidos y pitidos en el pecho. Vamos a ver qué puntaje nos da, sumamos, lo dividimos entre 5 y si nos da más de 1.5 ya tenemos el diagnóstico de un paciente con un asma no controlado. La exacerbación frecuente o severa, pues el que tenga 2 o más tratamientos asociados al manejo del asma en el último año, incluyendo un corticoide que puede ser oral y que tenga esos síntomas que duren al menos más de 3 días o cada episodio que dure más de 3 días. Eso nos debe hacer pensar que estamos ante un asma con recurrencia grave o severa. Tenemos la exacerbación grave, pues nada, este lo tenemos muy claro, el que nos presenta urgencias y nos dice
que hace un mes o el año pasado estuvo en la unidad de cuidado intensivo, intubado o no, porque tuvo una crisis de asma severa, ese se vuelve el factor de riesgo más importante. Obviamente, si él nos dice, no, yo he estado hospitalizado varias veces por el asma, pues ya eso se nos debe convertir en un factor de riesgo para manejar ese paciente de manera intramural. Y en el caso donde nosotros podamos evaluar con espirometría la limitación obstructiva que tiene ese paciente. Y si vemos que después de un tratamiento broncodilatador, el BEF no persiste por debajo del 80%, debemos estar atentos a que ese paciente tiene un asma no controlada adecuadamente. Para los factores de riesgo de esta enfermedad, vamos a ver que son muchos, pero los más grandes, el sexo femenino. Uno esperaría que las mujeres desarrollaran menos atopias, menos dermatitis, menos rinitis, pero también se ha visto que el sexo femenino puede tener una asociación con el asma y difícil control del asma cuando están en embarazo. Incluso hay reportes de casos que pueden asociar la crisis de asma con el ciclo menstrual. Entonces, eso lo vuelve un factor de riesgo ahora determinado. Sabemos que la obesidad se vuelve un concepto muy difícil o no difícil, un factor de riesgo claro para los procesos respiratorios, incluyendo el asma. En los pacientes afroamericanos se ha visto que tienen más riesgo de desarrollar una crisis asmática en relación con la población latina, 4 a 8 veces más, y eso puede ir muy de la mano con el nivel socioeconómico. Sabemos que vivir en ambientes húmedos, con muchos animales, poluciones, que no sean favorables, exacerba el asma con más frecuencia. Y la genética, que esto hace más que todo representación al aspecto de los pacientes y los familiares que tienen rinitis, poliposis nasal, asma y dermatitis atópica, todo el espectro de la atopia, pues. ¿Qué es lo que nosotros debemos ver como factor de riesgo también? Y son estos dos círculos viciosos que les presento, y es que el paciente que usa excesivamente una terapia de corta acción y no va a urgencias o no busca ayuda y se enseña a usarlo crónicamente, tiene una regulación a la baja de esos receptores, que con el tiempo él va a sentir que tiene menos efecto, por lo que lo va a usar más para conseguir el mismo efecto que sentía antes, y eso lo entra en este círculo vicioso que nosotros tenemos que romper de una u otra manera. Y está el otro círculo vicioso que es la mala adherencia al tratamiento. El paciente tiene un mal control de síntomas, esto va a producir cambios anatómicos y remodelación en la arquitectura que va a producir menos resultados con el manejo convencional y más exacerbaciones y otro círculo vicioso que tenemos que intentar combatir. Entonces traigo con ustedes los signos o los factores de riesgo vitales para hablar de lo que es el asma casi fatal. Nosotros podemos estar muy enseñados a tratar asmas y con mucha facilidad y el paciente después de una nebulización y una dosis de esteroide se va para su casa tranquilo. Pero ¿qué pasa con el paciente que debuta y nos llega con un primer episodio de asma casi fatal? ¿Qué factores de riesgo va a tener ese paciente para eso? Y señalo que el paciente sin control de su enfermedad es muy fácil que nos llegue a un servicio de urgencias en cualquier nivel de atención. Pero entonces recordemos que las hospitalizaciones frecuentes, las consultas frecuentes a urgencias, que el paciente tenga bajo nivel socioeconómico una condición psiquiátrica, las comorbilidades cardiovasculares o las estancias en unidades de cuidado intensivo asociadas al asma son factores de riesgo que de entrada nos alarman sobre este posible diagnóstico. Entonces, en cuanto al asma casi fatal, ¿cómo lo podemos entender? Una exacerbación que resulta en paro respiratorio y que va a requerir la mayoría de veces ventilación mecánica invasiva. Si bien es un escenario raro, porque a medida que pasa el tiempo las exacerbaciones han disminuido y eso es gracias a la terapia biológica y a los corticoides, tanto inhalados como orales, pues no estamos exentos de que en algún punto nos pueda llegar este paciente. Y vemos que todavía, por ejemplo, en Estados Unidos, el asma fatal tiene una frecuencia pues nada despreciable de casi 50.000 personas por 2 millones que van a ingresar con este diagnóstico a la UCI. De esos, muy seguramente el 2% van a necesitar ventilación mecánica invasiva y de esos en el año van a morir 5.000. Entonces tenemos que ponerle cuidado a eso. ¿Cómo podemos clasificar estos pacientes en triaje? Entonces tenemos esta tabla que resultó después de un estudio que mostró buenos resultados a la hora de hacer el enfoque solo clínico para clasificar los pacientes como leve, moderados y severos.
y basándose en parámetros como el pulso, ausencia de presencia de sibilancias o estertores, que el paciente tenga aspiración prolongada y la saturación de oxígeno, nosotros con un solo criterio que cumpla en cada columna podemos definir si el paciente está en una crisis leve, moderada y severa. Pero cuidado, si el paciente solo cumple la norma de la desaturación, nosotros ya tenemos que estar pensando como mínimo que ese paciente es triaje 1, atención inmediata, triaje 2 igual a atención inmediata. No vamos a esperar a que pasen 30 minutos que pueden ser la vida para un paciente con una crisis de asma casi fatal. Entonces, les recuerdo los factores de riesgo en este escenario y tener muy presente que en el contexto de asma, cuando estemos enfocando un paciente en urgencias, debemos siempre pensar en él, que aunque es raro, es muy peligroso. Cuando nosotros hablamos del asma, también vemos que realmente, como muchas condiciones clínicas, ya hay unos fenotipos determinados y esos fenotipos nos hablan de una condición atópica propia donde prevalece un fenotipo T2 alto y eso se debe a una respuesta inmunológica o mediada por inmunoglobulina E. Y esto es muy importante también para el manejo, pero más que todo ambulatorio. Lo que quería demostrarles es que hay dos fenotipos y el fenotipo no T2 que no es atópico y es más común en ancianos, en obesos y en personas fumadoras. Y esto es importante ¿por qué? Porque el fenotipo T2 es el más común. Y recordemos que esta gráfica nos explica por qué se llama tipo 2. Simplemente después de que la célula dendrítica se une al alergeno y hace esa y la presenta a las células T nativas, se van a estimular los tipo 2 helper, de ahí su nombre, T2, y de acá la formación de células B y inmunoglobulinas E que nos van a generar un proceso de sensibilización si la exposición hacia el alergeno perdura. Pero entonces ya tenemos una vía alterna o corta para nosotros reaccionar a sus alergenos y ahorrarnos todo este procedimiento cuando nos volvemos a exponer a este producto, pero con la sensibilización también van a venir unas consecuencias y es la degranulación que se produce, el reclutamiento de leucocitos, la broncoconstricción y la hipertrofia de las células caliciales productoras de moco gracias a la liberación de histamina, prostaglandinas, leucotrienos y un montón de mediadores inflamatorios que impactan en diferentes escenarios. Por eso los pacientes que están mal controlados terminan haciendo un remodelamiento de sus vías aéreas que empeora el tratamiento o la respuesta al tratamiento. ¿Y cuál sería entonces el no T2? El que no activa las células T2 helper, que es el más raro, y que después de esa reacción antígeno o anticuerpo o alergeno, perdón, con célula dendrítica, activa más la cascada de células mediadas por neutrófilos, las células T1 y T17. Y toda esa respuesta también nos lleva a una mediación, una liberación de interleuquinas, que termina por hacer algo muy parecido a lo que sucede en el fenómeno T2, y es que se libera histamina, prostaglandina, y todo esto nos lleva a que haya remodelamiento de la vía aérea, de las células caliciales productoras de moco, en la quimiotaxis de neutrófilos. Entonces vamos a ver que se vuelven vías aéreas sensibles, hiperreactivas, y acá es muy importante el papel que sufre el cigarrillo como principal exponente del asma no tipo 2. Entonces, ya entendiendo esa parte fisiológica, vamos a enfocar el paciente en el servicio de urgencias y vamos a ver que la historia clínica se vuelve obviamente muy importante. Para nosotros es la herramienta número uno A, digámosle, porque muchas veces no vamos a tener eh, historias de soporte de otras instituciones. El paciente viene mal y lo que nos da la información es el acompañante, el amigo, el novio, etcétera. Entonces, la historia clínica, en qué trabaja ese paciente, si ha tenido eventos previos similares, si se conoce que tiene una patología respiratoria o si venía con enfermedad respiratoria infecciosa previa que nos haga pensar como en un diagnóstico diferencial, es muy importante. La caracterización de los síntomas, la disnea nocturna, la disnea asociada al ejercicio, la disnea o la tos que mejoran después de que el paciente sale de trabajar, pero llega a trabajar y le da. Hay que hacernos pensar de que a lo mejor el problema se encuentra en el medio ambiente donde se encuentra trabajando esa persona, si hay expectoración típica con sangre fétida
o simplemente son accesos de tos seca, y entender que las sibilancias no son patognomónicas de una crisis asmática y que un diagnóstico diferencial es muy amplio si nosotros queremos enfocar solo las sibilancias. El examen físico también es muy importante y en este contexto lo que reviso, la bibliografía nos dicen que extendamos el examen físico un poco más allá de la parte cardiopulmonar y revisemos también parte de la vía aérea alta, hipertrofia de amígdalas, de pólipos, clínica de sinusitis, o más bien vámonos a la parte cardíaca y miremos si hay signos de falla cardíaca, si hay soplos, si el paciente tiene crépitos o si tiene lesiones en piel. Y uno diría, pero una sibilancia y lesiones en piel, ¿qué nos puede sugerir? Y acordémonos que uno de los diferenciales que pueden darnos a nivel respiratorio sibilancias es la sarcoidosis, que también puede tener implicaciones cutáneas. En la evaluación de la función pulmonar, vamos a ver que estos pacientes tienen una obstrucción del flujo respiratorio. Entonces, si yo tengo un paciente con un asma, lo quiero diagnosticar o ya está diagnosticado, pues la espirometría se vuelve una herramienta a la hora de enfocarlo, pero realmente en urgencias, pues eso no va a tener mucha utilidad o practicidad, mucho menos si el paciente llega en una crisis de asma severa o grave. Lo mismo la hiperreactividad bronquial. Yo puedo hacerle a sus pacientes estudios de flujometría seriadas para evaluarles el pic de flujo, pero pues en el servicio de urgencias eso se nos va a poner un poquito difícil. Pero entendamos que también el asmático puede no responder a los broncodilatadores y que requiera una prueba de estimulación con lo que es esteroides, y eso también nos puede dar el diagnóstico. La medición del dióxido de carbono es importante, pero entendamos que en el asma puede estar normal o aumentando, entonces tampoco es algo que podamos usar en urgencias. Entonces, para este momento ya tenemos la historia clínica, el enfoque sintomático, los signos vitales, y recordemos que también los gases arteriales nos pueden orientar sobre la severidad del cuadro. Entonces, si yo tengo presiones arteriales de oxígeno menores a 60 o presiones arteriales de CO2 mayores a 40, pues ahí ya tenemos un riesgo vital para el paciente. Y acordémonos que estos pacientes, en la medida que hacen esa hiperinsuflación, tienen ese riesgo de desarrollar ese pulso paradójico, que es un hallazgo semiológico. Y a grosso modo les recuerdo, el pulso paradójico es el que el paciente inspira y disminuye su intensidad y amplitud y durante la expiración aumenta. ¿Y por qué sucede eso? ¿Y por qué los pacientes entonces llegan con una crisis asmática severa y con distensión yugular? Por la hiperinsuflación que estos manejan. Entonces tenemos un paciente que a medida que respira, el aire se está quedando atrapado en el alveolo, no sale y tienen expiraciones muy cortas que fomentan y empeoran ese horizonte, digámoslo así, a nivel pulmonar. Entonces, esa distensión alveolar me comprime los capilares, me genera un cambio en el espacio muerto, me altera la ventilación perfusión, aumenta mi trabajo respiratorio y el tórax se empieza a comportar, digámoslo así, como un neumotórax a tensión. La sangre no es capaz de subir de la cavidad abdominal o bajar desde la cabeza hacia el tórax, se está impactando en lo que es el volumen que llena las cavidades cardíacas, se está impactando en el gasto cardíaco. Entonces, cuando el paciente hace la expiración, descansa de esas presiones y el pulso aumenta en relación a la expiración. La inflamación de la vía aérea y la medición del óxido nítrico, de esto poco voy a profundizar, realmente uno podría definir tratamientos ambulatorios y respuestas a esteroides según las concentraciones de eosinófilos o neutrófilos en el esputo, pero en urgencias esto no nos va a tener por ahora ningún tipo de impacto demostrado y la biopsia solo la vamos a dejar para esos casos raros donde nosotros no sabemos si el paciente tiene algo diferente a nivel pulmonar, sea malignidad, una enfermedad pulmonar intersticial y la sarcoidosis. Les comparto el espectro amplio que tenemos de diagnósticos diferenciales, simplemente para mostrar que pueden ir desde condiciones de la vía aérea respiratoria alta o a las cuerdas bucales, pasando por estados de hiperventilación o, digámoslos, crisis de pánico, hasta condiciones más pulmonares o cardiovasculares como la embolia pulmonar y también pasando por procesos oncológicos o cuerpos extraños, que eso pues nos tiene que ayudar mucho lo que es el enfoque inicial y la historia clínica. El enfoque en urgencias, pues la radiografía va a ser muy importante, entendiendo que no es mandatoria en todos los casos, a no ser que yo esté sospechando algo diferente y tengamos presente que si la duda es clínica es grande, y yo creo que esa radiografía no debería haber salido
tan normal como, digamos, la tomografía de tórax con alta resolución nos va a dar mucha solución, porque a la vez de que evalúa la gravedad de la hiperinsuflación, nos hace un diagnóstico diferencial, pues, de en caso de neumotórax, que el paciente tenga una enfermedad pulmonar intersticial, que tenga otra condición asociada que nos pueda dar un diagnóstico diferencial antes de nosotros hacerle el tratamiento a estos pacientes. ¿Qué papel tiene la ecografía a la cabecera del paciente? Este estudio me pareció muy importante porque ellos lo que cogieron fue pacientes conocidos en un servicio de urgencias con asma recurrente y les hicieron un barrido ecográfico previo a atacar para descartar diagnósticos diferenciales del asma y se dieron cuenta que la ausencia del signo de desplazamiento o en el modo M de la ventana ecográfica se veía el signo del código de barras, pero estos pacientes no tenían neumotórax. Y también se determinó que se podía evaluar los cambios o la irregularidad de la pleura parietal debido a todo ese proceso inflamatorio crónico. Entonces nosotros podríamos de entrada ya decir que el código de barras no es un signo que sea solo del neumotórax y que puede estar asociado a crisis de asma severa. Y este es otro estudio muy interesante donde se está intentando validar el desplazamiento vertical de la pleura en relación a una crisis de asma severa. Ellos midieron la distancia entre la piel y la pleura parietal y haciendo esta fórmula desde el punto máximo de inspiración hasta menos el punto máximo en la inspiración, expiración, perdón, sobre el punto máximo de inspiración y lo correlacionaron con la respuesta del paciente al manejo con beta 2. Y Dos. miren, Y y miren, miren y miren, cómo se eh, empieza a ver, perdón, es que me estoy escuchando en eco. ¿Me oyen Listo. bien? Ya. Entonces miren cómo el paciente, a medida que se le hacía el tratamiento, ese índice de desplazamiento vertical de la pleura que se asoció por la hiperinsuflación severa que tenían estos pacientes, empezó a mejorar hasta que el paciente sintomáticamente dijo, yo ya estoy muy bien, no siento nada, clínicamente no tenía ningún síntoma y la ecografía con este índice daba cero, porque ya vemos pues la evolución del paciente según el tratamiento. Entonces la ecografía se vuelve una respuesta, un tratamiento ideal o más que un tratamiento, una herramienta que nos puede hacer ayudar a hacer el seguimiento a estos pacientes sin necesidad de nosotros buscar otros parámetros. Entonces, enfoquemos el paciente ya para el manejo con crisis de asma severa en urgencias. Tenemos el paciente que estamos seguros que tiene una crisis asmática, está sibilando, está taquipnéico y tiene dificultad para respirar. El primer escalón de tratamiento que tenemos, el tratamiento con beta 2 de corta acción, que se va a manejar pues según sea una crisis leve, moderada o severa. No es que a todo paciente con asma le vamos a dar esteroides, terapia con beta 2 y terapia anticolinérgica, porque muy seguramente tampoco va a necesitar oxígeno. Entonces, la terapia corta o beta 2, ¿cómo nos la sugieren? Inhalada o con nebulizaciones continuas. Y realmente este estudio mostró que no hay diferencia. Lo importante es entender que según la severidad del cuadro, nosotros tenemos que aumentar la dosis de ese inhalador, incluso hasta 8 puff cada 20 minutos, pues evaluando las comorbilidades de cada paciente, porque entendemos que tienen un flujo respiratorio alterado. Entonces, de nada sirve yo darle 2 puff que muy seguramente no me van a llegar hasta donde yo quiero y no me van a impactar de la manera que yo quiero. Entonces, este estudio que nos mostró que no estaba realmente a favor la terapia nebulizada continua o intermitente para nosotros ofrecerle tratamiento a estos pacientes. Lo que sí tenemos que aclarar es que la terapia con anticolinérgicos, como el bromuro y paratropio, no lo podemos dar solo porque se demora mucho su tiempo de acción. Entonces debe ser conjunto si es lo que nosotros deseamos. La terapia con los esteroides no implica que sean siempre venosos. La vía oral y la tolerancia a la vía oral es la que nos va a dar la directriz si a este paciente le damos prednisona o si lo vamos a poner con metilprednisolona, pero realmente también como su efecto es largo, no deben usarse solos. Entonces, usémoslos en conjunto con la otra terapia. Y con el oxígeno, ¿qué sucede? O perdón, ¿qué sucede con los antileucotrienos? Realmente nosotros los podríamos usar si queremos dirigir terapias de asma leves, pero no hay evidencia que sirva en el asma severo o moderado. Entonces, por ahora no los vamos a usar. Tampoco es que tengan un impacto claro en la mortalidad.
Y con el oxígeno es muy importante entender que estos pacientes, pues si están desaturados, vamos a empezar a escalar es la terapia con oxígeno, pero ¿qué será mejor? ¿El oxígeno de alto flujo bajo cánula nasal versus la ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Ya sabemos que esos pacientes están con esos alvéolos supremamente distendidos, llenos de aire y necesitamos como algo de presión que vaya y nos empuje y nos barra esos gases que se están quedando allá. Pero este estudio mostró que realmente el oxígeno de alto flujo no es superior a la ventilación mecánica no invasiva, digámoslo así, al CPAP, pero mejoró parámetros como son la frecuencia respiratoria, mejoró parámetros como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pero lo que nos interesa es que no impactó en la porcentaje de pacientes que se necesitaban intubar en la hospitalización o en los días de hospitalización o en los días que ese paciente iba a requerir oxígeno. Entonces, en conclusión, si nosotros de entrada vemos que el paciente va a requerir algo más que un alto flujo, pues vamos a tener que asegurar la vía aérea. Entonces nosotros ya evaluamos esos pacientes con esa escala de triaje que es meramente sintomática y definimos el tratamiento. Si vemos que mejoró y el tratamiento el paciente da para una escala leve, mejoró con sus síntomas, tiene buena red de apoyo, no tiene factores de riesgo para un estado severo, pues le vamos a dar salida y con con signos de alarma. Pero si ese paciente vemos que está pegado, no, sigue igual o peor, lo vamos a clasificar como moderado severo y acá aparece este escalón que es muy importante donde nosotros hacemos recurso de lo que es el sulfato de magnesio. Eh, Ponemos los 2 gramos, dosis única, y podemos acompañarlo o potenciar su efecto con la epinefrina y la terbutalina. Epinefrina dosis subcutánea de 0,3 miligramos y la terbutalina, que si bien pues es un beta 2 también, que ha ido entrando en desuso, nos dicen pues ya para este momento donde usted está quedándose como cortico de recursos, úselo y mire cómo responde el paciente. Y la furosemida. Quise buscar varios estudios sobre la furosemida y realmente pues encontré resultados muy adversos porque realmente son estudios muy simpáticos en la medida que dicen que la furosemida sí funciona. Pero cuando uno mira la letra pequeña se da cuenta que hay unos sesgos muy grandes. Acá según esta gráfica vemos que el BEPSUF-1 mejoró en todos los pacientes que se les nebulizó con furosemida, pero cuando uno los mira detenidamente, mira que es que todos estos pacientes, por ejemplo en este estudio propiamente dicho, recibieron amilofilina intravenosa. Entonces ahí no podemos echarle mano a la furosemida como terapia para el manejo de los pacientes con asma grave o asma moderada grave. ¿Y qué sucedió en este estudio? Este fue un metaanálisis que mostró que, como su nombre lo puede estar sugiriendo, la furosemida puede servir nebulizada en los pacientes que tienen una crisis de asma. Pero cuando vuelvo a lo mismo, uno mira la letra chiquita, ellos advierten que hay que interpretar los resultados con cuidado porque todos los pacientes del estudio, o la gran mayoría de los estudios que se revisaron, cuando se nebulizaron con furosemida, también se nebulizaron con beta 2. Entonces son estudios que están censados y por consiguiente tienen sesgo, perdón, muy importante y por consiguiente no podemos decir que vamos a echarle mano a esta terapia de entrada en el servicio de urgencias. Entonces tenemos el paciente que no nos mejoró, es un paciente que ya nos está pidiendo unidad de alta dependencia. Evaluemos si esa falla ventilatoria persiste o ya está en fatiga diafragmática y si el paciente va a tolerar o no una respiración mecánica no invasiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que esos pacientes en su angustia por respirar muchas veces no van a tolerar ponerles una total face o un dispositivo tan apretado en la cara, pero en ese momento sería el indicado para nosotros usar el Heliox, la mezcla de 80-20, 70-30 de helios y oxígeno, que es un potente broncodilatador y que también ha demostrado mejorar el BEPSUF-1 porque genera o disminuye esos flujos de aire turbulentos dentro de la vía respiratoria, los vuelven más lineal, entonces disminuye el trabajo respiratorio. Recomendación si lo llegamos a usar alguna vez, no podemos usarlo por mucho tiempo y lo que ha mostrado la evidencia es que después de 60 minutos, si el paciente no mejoró con la ventilación mecánica no invasiva y o el uso del Heliox, nosotros ya tenemos que estar pensando en una secuencia de intubación. ¿Y por qué nos dice este protocolo que debe ser una secuencia de intubación retardada?
porque estos pacientes casi siempre van a ser una vía aérea difícil. Son pacientes que les dio la crisis súbitamente cuando estaban comiendo, no sabemos si tienen estómago vacío, no se van a dejar preoxigenar o en el momento que yo empiece la preoxigenación, aumente esa hiperinsuflación alveolar, aumente esa presión intratorácica, les impacte en el retorno venoso y el paciente lo que hizo fue un paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Entonces tenemos que estar alertas al manejo de la vía aérea en estos pacientes. Y no hay duda, si el paciente pues de entrada llegó ya encefalopático, con una acidosis respiratoria hipercápnica, pues yo no le voy a ofrecer escalón por escalón, sino que vamos a empezar paralelamente todas las escalas de tratamiento y si es necesario lo intubamos y le empezamos todo el tratamiento de una vez. ¿Qué nos dice la guía respecto al manejo de estos pacientes cuando los intubamos? Acuérdese que están hiperinsuflados, que tienen mucho riesgo de barotrauma o volutrauma, entonces ajuste el ventilador para mantener FiO2 altas en un principio, pero garantícele a ese paciente expiraciones prolongadas para nosotros permitir que el paciente o con la ayuda del ventilador elimine ese aire que tiene allá pues contenido por el proceso obstructivo. ¿Y cómo podemos darle esas ventajas o garantizarle eso al paciente? La relación inspiración-expiración un poco más larga, entonces podemos dejarle una relación 1,3, 1,4, podemos ponerlo bradimnéico, o sea, frecuencias respiratorias entre 8 y 10 o un poco menos, usemos PIP muy bajitas o inicialmente esperemos porque el paciente puede tener un autopip y los volúmenes tidales por entre 6 y 8 kilos por kilo, con presiones de meseta que pueden estar por debajo de los 30 centímetros. Y algo muy importante, cede ese paciente, acóplelo bien al ventilador para evitar el consumo de oxígeno innecesario, mejorar el patrón respiratorio y la dinámica respiratoria y el intercambio pues gaseoso que a la final nosotros estamos usando. Entonces, muy seguramente decidimos intubar a ese paciente con ketamina. En algunas literaturas nos recomiendan que también podemos usar propofol, que sabemos tiene un papel también broncodilatador, o si se tiene con el recurso el mismo ketofol, que también se va a usar durante la sedación posterior para seguir fomentando esa broncodilatación. Si el paciente después de esto vemos que no mejora, sospeche que ese paciente ya tiene un barotrauma, un volutrauma, desconéctelo, evalúelo, si puede hacerle la ecografía a la cabecera del paciente, búsquele otras causas. Si por el contrario, ese paciente lo que tiene es un broncoespasmo severo, entonces piense que lo que usted tiene es un asma potencialmente fatal, refractaria y muy difícil de manejar y que ya tenemos que hacer recurso a elementos más agresivos que son raros en el contexto del asma, pero que existen, como la broncoscopia y la aplicación local de N-acetilcisteína, que esto sabemos, el solo hecho de entrar a manipular la vía aérea nos va a generar más broncoespasmo, pero la N-acetilcisteína con su capacidad para diluir ese moco puede mejorar el flujo, la anestesia con gas e incluso terapias ECMO, que pueden ser pues utilizadas en los servicios que cuenten con ese recurso. Y de todo este protocolo pues cabe aclarar que ya hemos visto que compañeros y muchos de nosotros vamos a tener contacto con el protocolo Anaconda, que no es que haga parte o se defina así porque sea algo que ver con la culebra esta, la anaconda, sino con los dispositivos conservadores de gas anestésico. ¿Y eso cómo funciona? Acordémonos que basados en el principio de reflexión de la humidificación y calor del aire que el paciente exhala acoplado a un ventilador que vuelve y se inhala para humidificar el aire, se pensó en crear un filtro que tuviera las propiedades de reflexión para un gas inhalatorio. Y ahí es cuando se empezaron a estudiar varios filtros, varios compuestos anestésicos para generar este procedimiento. Entonces, inicialmente se crearon dispositivos como estos de 100 mililitros que eran muy grandes para gente muy pequeña y hoy en día lo que se cuenta son ya dispositivos más optimizados que no necesariamente tienen que ser de 100 mililitros y que incluso los de 50 mililitros desempeñan un papel casi igual o parecido al de 100 mililitros. Esta fue la foto que nos compartió un compañero que tuvo contacto con este procedimiento en la unidad de cuidado intensivo, entonces la quise poner en la presentación.
¿Cómo ubicamos nosotros el protocolo o el dispositivo Anaconda? Debe estar inclinado hacia el paciente, entre el tubo y entre la unión en Y del ventilador, para evitar que el líquido se acumule en estos puntos y haya una mala dosificación del gas anestésico. Pero realmente vamos a ver que tiene un punto que se conecta a un monitor que sensa las concentraciones de sedación, un punto por donde se inyecta el líquido anestésico que se va a vaporizar y la máquina de ventilación propiamente dicha. Entonces uno pensaría, este protocolo o más bien este dispositivo pues es lo último en lo que se ha avanzado en cuanto a la sedación ideal y vamos a ver que no, porque lastimosamente solo lo vamos a usar si el paciente está intubado y si llegamos a usarlo es porque el paciente está muy mal. Entonces realmente está lejos de ser la sedación ideal, pero tiene un papel muy amplio. Ya voy a hablar de aspectos muy grandes sobre lo que es la anaconda como tal. Y nosotros sabemos que en UCI muchos pacientes van a necesitar sedación por la condición que sea. No estamos hablando solamente en el escenario de un asma, sino que también de condiciones cardíacas, pacientes quemados o de estancias muy largas en la unidad de cuidado crítico que en algún momento van a necesitar sedación. Entonces, como ya les dije, nosotros contamos con herramientas muy amplias a la hora de aplicar la sedación, pero ¿cuál de estas tiene reacciones adversas, impacto cardiovascular, van a generar dependencia y van a requerir un desmonte titulado para lograr que el paciente salga de esa sedación? Entonces, el protocolo, perdón, el dispositivo Anaconda se vuelve muy práctico y porque tiene una gran variedad de gases que podemos usar, los que se usan más comúnmente son el desflurano y el sevoflurane, porque tienen una respuesta más noble con el paciente que está en estado crítico, no tienen metabolismos activos, es seguro en la población pediátrica y tiene un amplio rango terapéutico a la vez de que nos va a ofrecer un papel broncodilatador, que es lo que buscamos en estos pacientes en la revisión actual que estamos haciendo, y no tienen tampoco un efecto pues, analgésico importante. Entonces, no disminuyen la motilidad intestinal, permiten la extubación planificada, permiten ventanas de sedación, se monitorea fácil, se acumulan poco, no tienen metabolitos activos, entonces los pacientes con un daño hepático importante podríamos usarlos. Se pueden usar en pacientes con daño renal, el paciente pues no necesita un acceso venoso, pues que eso a la hora de la verdad pues todos van a estar invadidos porque lo vamos a usar en la unidad cointensivo y su importante efecto broncodilatador. ¿En qué más podemos usarlo entonces? Los pacientes con estatus epiléptico refractario y en los pacientes que tienen tolerancia a los medicamentos por sobreocupación o ya tolerancia de receptores, en los que queremos llevarlos como a un día de fiesta o descanso de medicamentos, mientras pasadas 24 o 48 horas esos receptores vuelven a un estado normal y podemos empezar a titular los medicamentos que el paciente venía usando, pero a dosis iniciales o a dosis más bajas. Contraindicaciones. Los pacientes con hipertermia maligna o historia de esta, los pacientes con hipersensibilidad a algún gas anestésico, los pacientes con daño renal, pues si vamos a ponerles el dispositivo, no lo contraindica absolutamente, pero sí nos hace hacer un seguimiento estricto de la función renal. Los pacientes con patología muscular como el Duchenne, porque pueden hacer hipercalemias y pueden hacer falla miocárdica, o los pacientes que tengan fístulas broncopleurales, porque pues entendemos que entonces se va a ir el gas anestésico por esa fístula y no va a tener el papel que nosotros queremos. ¿Qué pasa con las maternas y los pacientes con TEC? No son contraindicaciones absolutas, se podrían usar con mucho cuidado. En el TEC dicen, si el paciente tiene una forma de medirle la presión intracraneal, úselo. La materna vigile el binomio muy estrechamente, pero no hay literatura que pueda decir que está contraindicado absolutamente. Esto viene siendo como lo que viene dentro de los dispositivos para nosotros evaluar la dosis que vamos a usar. Entonces, si tenemos el dispositivo de 50 mililitros o de 100 mililitros, el peso del paciente y cómo deberíamos dosificarlo para los primeros 20 minutos y las horas siguientes, entonces tenemos una ayuda muy importante que el fabricante pues, del dispositivo nos la administra. Ya para terminar la charla y concluir, quería entonces hacer énfasis en que las exacerbaciones del asma representan un agravamiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar de base que tiene el paciente.
Identificar los pacientes con un riesgo de asma casi fatal se vuelve imperativo para nosotros en el servicio de urgencias porque ya vemos el espectro tan amplio o los escalones que tenemos a la hora de hacer el tratamiento y enfocar el tratamiento. Estos pacientes requieren un tratamiento integral, de nada sirve que nosotros los atendamos en urgencias, los saquemos de la crisis, pero el paciente vuelva a la semana siguiente con el mismo manejo que no le está funcionando. Tenemos que profundizar en qué es lo que está fallando, si está fallando el tratamiento, si es el paciente lo que está haciendo algo mal o lo está usando mal o algo que se está exponiendo y le está generando las exacerbaciones o requerirá avanzar en el manejo del tratamiento en el asma ambulatoria. La radiografía no se va a usar de manera sistémica ni tampoco el cubrimiento antibiótico, a no ser que estos pacientes nos ingresen con sospecha de un proceso infeccioso y reconocer las terapias diferentes que nos ofrecen, diferente a los beta-2 y a los esteroides en los pacientes que hacen una crisis asmática dentro del proceso de urgencias. Quedo atentos a cualquier duda. Eso era lo que tenía para comentarles sobre el enfoque del paciente con crisis asmática. Los invito el próximo miércoles a las 8 p.m. para continuar con el bloque de revisiones de tema de neumología que corresponde a exacerbación de pacientes con EPOC. Muchas gracias.